Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Recibo un cordial saludo pastoral, como siempre, de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del ministerio Tinajas. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí fieles al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. En el día de hoy, el 90% de las predicaciones, el 90% de los predicadores y el 90% de las iglesias enseñan el errado concepto del amor de Dios y que Dios ama al hombre. Quizás solo un 10% restante de esos predicadores e iglesias negamos que Dios ama al hombre y no predicamos que Dios ama al hombre, sino que hablamos más bien de la ira de Dios sobre el hombre y de la forma correcta del perdón de los pecados al hombre. Y aún dentro de ese 10% que no predican la mentira de que Dios ama al hombre, dentro de ese 10% hay un 9% que, aunque enseña correctamente que Dios no ama al hombre, aún y con todo, tristemente no enseñan correctamente cómo se perdonan los pecados. Por lo tanto, como mucho, en el planeta Tierra, tan solo el 1% de los predicadores del mundo enseñamos correctamente y constantemente dos cosas. Primero, que Dios no ama al hombre, sino que la ira de Dios está latente sobre el hombre. Y segundo, enseñamos correctamente cómo se perdonan los pecados para escapar precisamente de la ira de Dios. Y entonces usted se preguntará, ¿de dónde saca pastor estas estadísticas? Bueno, pues sencillo, estimado oyente, del cálculo de la observación objetiva. ¿Se da cuenta del panorama y del tema de hoy, estimado oyente? En este mensaje haremos un estudio cronológico en toda la Biblia, donde se ve clara y evidente la ira de Dios a lo largo de todas las generaciones humanas. La ira de Dios es un tema que los lobos, vestidos de oveja de hoy, no le quieren decir a la gente, para que el negocio de la iglesia no se les venga abajo. Católicos romanos, bautistas liberales, pentecostales sentimentales, adventistas sabatistas, testigos sectarios, unicitarios blasfemos, rabinos ciegos y mesiánicos desfasados y muchos más, todos le engañan con la falsedad de que Dios le ama y ninguno enseña correctamente cómo se perdonan los pecados. Así que se impone decir la verdad en este programa. Dividiremos entonces este mensaje de hoy en 4 partes para una mejor exposición del tema y para su mejor comprensión. En la primera parte veremos la ira de Dios contra los ángeles malos. En la segunda parte analizaremos la ira de Dios en el Antiguo Testamento. En la tercera parte veremos la ira de Dios en el Nuevo Testamento. Y en la cuarta parte veremos la ira de Dios en la eternidad. Todo esto para demostrar que la ira de Dios es una realidad latente sobre las cabezas de todos los hombres. Ahora, antes de continuar, escuche estos audios como preludio y razón de lo que enseñaremos hoy. Primero, escucharemos un cantante famoso de una super mega iglesia americana de la prosperidad. Segundo, escucharemos un calvinista defensor del divorcio y que cree que si uno se suicida se va al cielo. En tercer lugar, escucharemos un típico predicador motivacional pentecostal. En cuarto lugar, escucharemos a un famoso teleevangelista de la prosperidad. En quinto lugar, no se pierda lo que dice un sacerdote católico romano del tema. Y en sexto y último lugar, hemos seleccionado un falso adventista con voz de oveja, pero que es un lobo. Escuche con atención. Quiero hablarles del tema ¿cómo saber que Dios me ama? Dios nos ama a pesar de lo que somos y a nosotros nos ama a pesar de lo que somos. Dios a todos nos ama por igual. A nadie ama más y a nadie ama menos. Dios te ama. Eso nunca lo olvides. Dios te ama de una manera tan grande que supera un poema de Neruda, Gabriel García Márquez o de Paulo Coelho. Si alguien tiene dudas de este amor, vaya a Cantar de los Cantares y vean el amor que Dios tiene demostrado en esas parejas, demostrado en lo que Salomón escribe. Pues la verdad es que tenemos un Dios que nos ama. ¿Saben una cosa? Lo que voy a decir es fuerte.
pero ni nuestro pecado nos puede apartar del amor de Dios. Porque Él nos sigue amando aun cuando seamos pecadores. Y parece mentira, pero mientras más pecamos, más nos ama. Mientras más pecamos, más nos ama. Mientras más pecamos, más nos ama. Yo siempre digo, no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame, porque sin que hagas nada, Dios ya te ama. Por otro lado, no hay nada que puedas hacer para que Dios deje de amarte, porque hagas lo que hagas, el Señor Jesús siempre te seguirá amando. Él te ama, te ama, te ama. Todos estos predicadores son solo un botón de muestra de 1000 mensajes mentirosos, vomitivos, sentimentales y engañosos, de miles de predicadores que hay en todo el mundo, en todos los continentes, enseñando la misma mentira. ¿Se da cuenta del panorama? A la gente le gusta escuchar este tema de que Dios le ama. En cambio, nosotros, valientes, yendo contra la corriente de este mundo religioso, no caemos muy simpáticos a la gente, porque nuestro mensaje radical, basado en la palabra de Dios, nuestros mensajes dicen que la ira de Dios está sobre la gente. Pero la gente no quiere escuchar nuestro mensaje bíblico. Sin embargo, un día escucharán la ira de Dios en directo a plena voz y temblarán como una hoja al viento. Bien, habiendo dicho esta introducción, y como el tiempo corre, entremos en materia. Entremos entonces en el análisis y comentario de la primera parte del mensaje de hoy, la ira de Dios contra los ángeles malos. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad en espera del día del juicio. Preguntamos a los sentimentales predicadores del amor de Dios, ¿el diablo es pecador, señor predicador? Bien, si la respuesta es no, eso es herejía y mentira, porque Juan capítulo 8 versículo 44 dice que el diablo es pecador. Si la respuesta es sí, es pecador, entonces concluimos que el diablo es tan pecador como el hombre. Por lo tanto, escuche bien, si Dios ama al hombre que es pecador, debería amar también al diablo por ser pecador. Ahora, si usted o un predicador dicen que no, que Dios no ama al diablo, entonces tampoco debe amar al hombre, porque el hombre es tan pecador como el diablo. Pero si acaso usted tuviera la osadía de decir la blasfemia de que Dios sí ama al diablo, primero debe probarlo con la Biblia. Y en segundo lugar, decir que Dios ama al diablo sería una barbaridad. A ver qué predicador valiente dice que Dios ama al diablo. Si lo hace, se le vaciaría la iglesia. Sin embargo, los sentimentales, tal como usted ha escuchado hace un momento en los audios, dicen, Dios te ama, hermano. Pero nosotros le decimos a esos predicadores falsos, recuerde que el hombre y el diablo son pecadores. Por lo tanto, si ambos son pecadores, con total lógica, Dios debería amar al diablo igual que al hombre, porque ambos son pecadores. Es pura lógica, estimado oyente, lo veamos por donde lo veamos. Concluimos entonces este punto diciendo que Dios no ama al diablo pecador, ni tampoco ama al hombre pecador. A ambos Dios los aborrece. A unos les tiene paciencia, el hombre, y a otros, los diablos, no les tuvo paciencia, sino que les aplicó la ira de Dios al instante y un día les aplicará la justicia divina para siempre. En el famoso y manipulado pasaje de Juan 3:16, ahí no dice que Dios ama al hombre, sino que ahí dice que lo amó, es decir, fue algo concreto, determinado, acabado y en el pasado. En la cruz, un día determinado en la historia humana, Dios tomó la decisión de sacrificar al Hijo, descargando sobre él su ira por los delitos del hombre. Pero esa acción solo fue una vez y para siempre, fue única. No es algo constante. Ese pasaje de Juan 3:16 no habla de un amor al hombre en el tiempo presente. Se lo repito, cuando usted lee Juan 3:16, ahí no habla de un amor al hombre en el tiempo presente. No es un amor individual por cada hombre. Ahí no dice Dios te ama, sino que fue una decisión pasada, acabada una vez y para siempre y por todos los hombres. Fue un amor colectivo, no un amor presente individual.
Entonces, si Dios no perdonó a los ángeles, como dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, sino que derramó su ira contra ellos y los lanzó a prisiones de oscuridad en espera del juicio, eso muestra que el pecado de ellos despertó la ira de Dios contra ellos. De la misma manera sucede con el hombre. El pecado del hombre despierta la ira de Dios, no el amor de Dios. Con este argumento queda demostrado que el pecado de los ángeles malos despertó la ira de Dios ya desde antes de la fundación del mundo. Así que tenga cuidado con sus pecados, porque sus pecados, estimado oyente, despiertan la ira de Dios. Dios no le aplicó amor a los diablos pecadores, les aplicó la ira de Dios. Si Dios le aplicó la ira a los diablos por sus pecados, no dude, estimado oyente, que también le aplicará a usted la ira en su día, ira que ahora está latente, aunque usted no lo vea ni lo crea. Entremos ahora en el análisis y comentario de la segunda parte, la ira de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando llegamos al Antiguo Testamento vemos la ira de Dios en Edén, enfurecido contra el pecado del hombre. Vemos la ira de Dios en el diluvio, enfurecido contra toda la maldad del hombre. Vemos la ira de Dios en la Torre de Babel, enfurecido contra la soberbia del hombre. Vemos también la ira de Dios que se encendió contra Israel en el desierto e hizo morir a todos los mayores de esa generación, excepto los niños. Vemos la ira de Dios contra Salomón por su mala conducta, dividiendo su reino en dos partes. Vemos la ira de Dios contra David y su pecado, matando a su hijo. Vemos la ira de Dios contra su propio pueblo Israel, destruyendo su templo, su ciudad, matándolos a ellos y enviándolos a dos exilios, a Asiria y a Babilonia. Y también vemos la ira de Dios en el Antiguo Testamento, narrada en diversos profetas contra las naciones paganas. Por ejemplo, Sodoma, Egipto, Nínive, Tiro, Etiopía, Moab, Damasco, Gaza, Arabia y etc. Así que hay que ser muy ciego para no ver la ira de Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y a la vez, en ninguna parte del Antiguo Testamento se dice que Dios ama a los hombres. Más bien se nos dice lo contrario. Más bien se nos dice que Dios aborrece al hombre, como vemos en este pasaje universal del Salmo 34, versículo 16, que dice: La ira de Dios está contra los que hacen el mal, y un día los borrará de la tierra. Analizando este pasaje del Antiguo Testamento, vemos que mientras no llega el momento que Dios los borra del planeta, el pasaje infiere que la ira de Dios está contenida. O sea, eso implica que mientras no los borra del planeta, la ira está ahí latente. Es un tiempo de espera antes de descargar la ira que ya tiene despertada. El pasaje enseña más bien que Dios tiene ira contenida, no que tiene amor. Pero la gente no lo ve y los lobos lo ocultan. Aunque no se aplica aún la ira de Dios está ahí, está contenida, dice el pasaje. De la misma manera, estimado oyente, así pasa en los días de hoy. Dios tiene ira contra todos los que hacen el mal y mientras no los borra del planeta, les tiene paciencia, no amor. Esto es lo que no ven los pastores falsos del día de hoy. Ellos creen que porque Dios aún no aplica su ira, eso es señal de amor. Pero ese necio predicador no se da cuenta que no es amor, sino que es paciencia e ira contenida, ira pasiva, ira aguantada, pero ira al fin, ira que está ahí esperando ser descargada en su día y que solo hace falta que llegue el día en el que Él borre de la tierra a cada uno de los hombres malos. Así que prepárese, estimado oyente, porque si no tiene sus pecados perdonados, usted está incluido en este pasaje del Salmo. Usted es malo y usted está bajo la ira de Dios. ¿Entiende la intensidad del mensaje, estimado oyente? El pasaje dice que Dios tiene ira sobre el hombre, aun cuando no se vea, aun cuando no ha llegado el día de aplicarle la ira y la justicia al hombre por sus pecados. Tiemble, estimado oyente, tiemble, y no se deje engañar por el falso amor de Dios que se predica en el día de hoy. Y para terminar esta parte, veamos Sofonías capítulo 1, versículo 18, que dice exactamente lo mismo. Dice:
En el día de la ira de Dios, toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente a destrucción Dios reducirá a todos los habitantes de la tierra. ¡Wow! Este es otro pasaje intenso, irrefutable y universal que demuestra en el Antiguo Testamento que Dios tiene ira contra el hombre, pero la tiene contenida por causa de su paciencia. Paciencia para que el hombre se convierta. Entremos ahora en el análisis y comentario de la tercera parte del mensaje de hoy, la ira de Dios en el Nuevo Testamento. De este tema podríamos hablar largo y tendido tan solo en un solo mensaje, pero este tema lo veremos de forma resumida en diferentes puntos. Punto número 1. Mateo capítulo 3, versículo 7, tan solo al empezar, tan solo al inicio del Nuevo Testamento, el Mesías mismo dice: ¿Cómo escaparán de la ira venidera? Ve, ahí lo tiene, estimado oyente. El mismo Jesús hablando de que hay una ira candente, pendiente, paciente, existente, que está contenida y que un día va a ser descargada y que hay que escapar de ella. Por cierto, ¿sabe usted cómo escapar de la ira de Dios que le espera a usted, estimado oyente? Si hay una ira de la que hay que escapar, dice Jesús, una ira que aún no vino, eso implica que esa ira existe, que está latente y que no hay tal amor como que Dios ama al hombre, sino que hay ira de Dios sobre el hombre. En el pasaje se habla de dos cosas, de la ira de Dios y de escapar de la ira de Dios. No se habla del amor de Dios. Jesús no habló de amor, Jesús habló de la ira de Dios. Estas palabras iniciales en el Nuevo Testamento dichas por el Señor Jesús muestran y demuestran nuestra tesis teológica de la ira pasiva de Dios sobre usted. Por cierto, hablando del Señor Jesús, otro tema falso es el errado e idílico amor de Jesús estando en la tierra. Escuche bien esto, fíjese en esto. Jesús puso en su sitio a sus padres a los 12 años. Jesús puso en su sitio a su madre mandona en las bodas de Caná. Jesús puso en su sitio a la gente reprochándole su materialismo y su interés. Jesús puso en su sitio al hombre rico. Jesús puso en su sitio a los dirigentes religiosos. Jesús puso en su sitio a las autoridades civiles. Jesús puso en su sitio a sus discípulos. Jesús puso en su sitio a los mercaderes del templo. Jesús puso en su sitio al errado líder Nicodemo y un largo etcétera. ¿Necesita más evidencia de que Jesús no fue amoroso? ¿Puede alguien mostrarme en algún lugar ese inventado amor de un Jesús amoroso lleno de amor que no existe? Esos que se inventan que Jesús fue amoroso es mentira. ¿De dónde sacan que Jesús fue amoroso? Si algo no fue Jesús, es amoroso. Cuando usted lee la vida de Jesús, más bien ve un Jesús sin sentimentalismos, sin frases amorosas, sino con radicalidad en estado puro, como lo hacemos nosotros, siguiendo el modelo bíblico del Señor Jesús. Esos que se inventan a Jesús como un hombre amoroso, tierno, lleno de amor, no tienen ni idea de la verdad. Olvídese de esa idea mística de un Jesús amoroso que tampoco existe. Punto número 2. Vemos la ira de Dios también en el Nuevo Testamento en los evangelistas y en el Calvario. En el Calvario, ya lo hemos explicado muchas veces, ahí se descarga la ira de Dios para hacer justicia de sus pecados, estimado oyente. Y le recuerdo a los necios predicadores de Juan 3:16 que deben leer Juan 3:36, donde dice: la ira de Dios está sobre el hombre. ¡Wow! Ese pasaje nunca lo leen. Punto número 3 o evidencia número 3. Vemos también la ira de Dios en el Nuevo Testamento en las cartas apostólicas en pasajes especiales como el famoso Romanos capítulo 1 versículo 18 que dice: la ira de Dios se manifiesta contra toda injusticia e impiedad de los hombres. ¿Qué predicador amoroso predica este pasaje en su iglesia, estimado oyente? Pero claro, muchos de esos predicadores son hombres injustos, avaros, muchos de ellos son divorciados, recasados, perversos, materialistas, y todos
son herejes. No les conviene predicar este pasaje porque va contra ellos mismos. También Romanos capítulo 2, versículo 5, Efesios capítulo 5, versículo 6 y Colosenses capítulo 3, versículo 6, a modo de ejemplo, entre otros pasajes, dicen en el Nuevo Testamento que la ira de Dios viene. Por lo tanto, mientras no llega, eso implica que la ira de Dios está sobre el hombre, no que hay un amor de Dios sobre el hombre, sino que hay ira y furia de Dios por sus pecados cometidos, estimado oyente. Esos predicadores le enseñan mal la esencia de Dios, le enseñan mal los atributos de Dios, le enseñan un Dios amoroso que no existe. Y punto número 4. Vemos también la ira de Dios en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, con la ira del Cordero sobre los hombres. No se necesita más explicaciones sobre este tema. Lean el Apocalipsis todos esos que predican que Dios ama al hombre y verán la realidad. En Apocalipsis vemos de todo menos el amor de Dios. Solo se ve la furia y la ira de Dios contra el hombre inconverso. A su vez, se ve también cómo Dios tenía contenida su ira hasta que llegó el momento de descargar su ira sobre el hombre. Esa ira la derramará sobre la tierra, sobre los hombres, y esa ira afectará a los morales, a los religiosos, a los perversos, a los líderes, a todas las buenas personas de esa época. Todos los que no se han convertido por medio del Evangelio, la ira de Dios caerá sobre ellos. La ira de Dios no hace acepción de personas, estimado oyente. Está sobre todos los hombres, por muy morales y religiosos que sean. Escuche bien esto. Lo único que le libra a usted de la ira de Dios es el Evangelio. Pero esto no se enseña en su iglesia ni en las iglesias del día de hoy, pero sí lo enseñamos en cada mensaje del Ministerio Tinajas. La Biblia habla en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 que el pecado es infracción de la ley, o sea, es delito. Pablo habla en Efesios capítulo 2 versículo 1 también en términos de delitos. Y esos delitos despiertan la ira de Dios. ¿Cómo un predicador de pacotilla mentiroso le dice a usted que Dios le ama si usted ha cometido delitos en su vida y los delitos lo hacen delincuente ante Dios y despierta la ira de Dios? ¿Cómo un predicador tiene la osadía de predicar falso? En ningún pasaje de la Biblia se habla de que Dios ama al hombre, y mucho menos que Dios tiene un plan maravilloso para el hombre. La Biblia recalca el aspecto delictivo del hombre y que eso despierta la ira de Dios. Esa es la realidad. En cambio, los mentirosos le dicen que Dios le ama, y los pasajes que usan los pastores del amor de Dios son manipulados. Si usted los analiza con cuidado, verá que ninguno de esos pasajes dice que Dios le ama ahora. Piense esto. ¿Las autoridades aman a los delincuentes? ¿Acaso los jueces aman a los delincuentes? ¿Acaso usted cree que Dios, como autoridad suprema y juez del universo, puede amar a los terroristas, a los pedófilos, a los machistas, a los políticos corruptos, a los pastores del dinero, a los perversos homosexuales, a los violadores, a los borrachos, a los curas perversos, a los adúlteros, a los estafadores y un largo etcétera? ¿Usted cree que Dios los ama? Si usted cree eso, usted está engañado. Es más, sinceramente le pregunto, ¿usted los ama? ¿Usted ama a esos delincuentes? ¿Usted ama a un pervertido? ¿Usted en su interior cree sinceramente que Dios les ama? ¿Puede Dios amar a un calvinista que defiende el suicidio y el divorcio? ¿Puede Dios amar a los católicos romanos con sus perversiones de conducta, sus asesinatos y su doctrina falsa por siglos? ¿Puede Dios amar el caos, el desorden y la falsa doctrina pentecostal? ¿Puede Dios amar a los asesinos testigos de Jehová por negar la transfusión de sangre a una persona o a niños? ¿Puede Dios amar a los falsos adventistas que engañan a la gente con negar el infierno y son unos mentirosos por haber fallado 1000 veces en sus profecías? ¿Puede Dios amar a los rabinos mentirosos que niegan el Mesías? ¿O amar a los mesiánicos judaizantes que mezclan el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento negando la hora perfecta de Cristo? ¿Puede Dios amar a los unicitarios que niegan la esencia plural de Dios? ¿Puede Dios amar a los avaros pastores y víboras pastoras del amor al dinero? ¿Usted cree eso? Ahora, usted quizás como falso moralista, fariseo y engañado, me diga que usted no hace esas aberraciones que he dicho. Por eso usted cree que Dios le sigue amando. Pero le recuerdo, hipócrita moralista que me escucha,
que usted hace las mismas cosas malas en su mente y las ha hecho en secreto y las ha hecho en el pasado cuando era joven. Usted ha hecho cosas terribles y ocultas que daría vergüenza saberlas y aún están vigentes ante Dios. Si usted cree que es buena persona y que Dios le ama, usted está mal de la cabeza. Usted es un engañado y usted está creyendo una forma de ser de Dios que no es ni lógica, ni humana, ni bíblica, y le espera la condenación eterna bajo la ira de Dios. Ni siquiera en el mundo la gente ama a un perverso asesino, o terrorista, o pervertido, o violador, o mentiroso, o político corrupto, como tenemos en España, o gente hipócrita que hay por ahí. Cuanto más Dios, estimado oyente. Razone esto y no sea necio. Le están engañando cuando le dicen que Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Es una mentira dicha con palabras bonitas, pero sigue siendo mentira. Cuando la realidad bíblica es que el hombre es enemigo de Dios. La realidad es que usted es un delincuente ante Dios por sus pecados. La realidad es que usted no sabe cómo se perdonan los pecados ante Dios. Y la realidad es que Dios es juez y le está teniendo paciencia con su ira contenida hasta que se le acabe la paciencia y lo envíe a la cárcel eterna con llanto y dolor. Mire qué plan más maravilloso tiene Dios para usted, excepto que usted escape de la ira de Dios por medio del Evangelio. Esta es la realidad. Abra los ojos, estimado oyente. Así como los pastores, pastoras, sacerdotes, rabinos y 1000 líderes más enseñan constantemente el falso e inexistente amor de Dios, de la misma manera, estimado oyente, nosotros insistimos vez tras vez que eso es falso y que la ira de Dios está sobre usted. Y entremos ahora en el análisis y comentario de la última parte del mensaje de hoy. La ira de Dios en la eternidad. La Biblia habla de un lugar literal y terrible para el pecador no convertido. Ese lugar es el lago de fuego con líquido de azufre donde será lanzado todo hombre que crea ingenuamente en el errado amor de Dios. Ese lugar terrible, el lago de fuego, es la ira de Dios por toda la eternidad sobre usted cuando sea lanzado en cuerpo y alma a ese lugar. La primera parte de la ira de Dios hacia los hombres serán las plagas del Apocalipsis. Y la segunda parte de la ira de Dios es lanzar a los hombres en cuerpo y alma vivos al tormento en un fango de fuego y azufre por toda la eternidad. ¡Wow! Solo de decirlo, estremece. Se imagina vagando en un mar de fuego con su cuerpo atormentado en medio de llamas de azufre, pero sin consumirse, como si estuviera en llaga viva como los leprosos, pero con dolor del cuerpo, con calor ardiente, con sofoco y a la vez con terror del alma, que se dará cuenta que nunca más saldrá de ese fango de fuego, que se pegará a su cuerpo por toda la eternidad. ¿Lo ha pensado alguna vez, estimado oyente? No estamos asustando, estamos informando. Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 25, versículo 41, hablando a los perdidos. Apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Esas son las palabras del Jesús amoroso que hablan los falsos predicadores de hoy. Palabras terribles dichas por Jesús para todo hombre que no se ha convertido por medio del Evangelio. ¿Ha pensado alguna vez en el tormento eterno, estimado oyente? Escape de la ira de Dios y del fuego eterno, estimado oyente. Entonces preguntamos, ¿de dónde sacan esos predicadores del falso amor de Dios que Dios ama al hombre? ¿Qué pasa? ¿Dios en este tiempo ha cambiado? ¿Dios en este tiempo se ha hecho flojo? ¿Dios en este tiempo se ha convertido en un Dios bonachón? Cuando vemos que desde el inicio de los tiempos y luego en el Apocalipsis se habla de la furia de la ira de Dios. Si en el pasado Dios ha mostrado su ira, si en el futuro Dios mostrará su ira, ¿qué pasa ahora? ¿Dios se ha ablandado? ¿Dios ha cambiado? ¿Dios en esta etapa perversa de la humanidad se ha hecho flojo? ¿Por qué Dios, si siempre ha manifestado su ira contra el hombre, ahora en este tiempo ha cambiado y ahora es amoroso con el hombre y luego volverá a ser terrible otra vez? ¿Por qué ese cambio? ¿De dónde sacas, pastor mentiroso, el inventado amor de Dios a los hombres en este tiempo, si toda la Biblia en todos los tiempos habla de lo contrario, habla de la ira de Dios? ¿Qué haces, engañador negociante de la fe, engañando a los hombres? Toda la evidencia bíblica muestra la ira de Dios sobre el hombre. ¿Qué hacemos con todos los pasajes de la ira de Dios en la Biblia? ¿Los quitamos? La Biblia no se contradice, estimado oyente. Así que
¿No será más bien que la doctrina del amor de Dios es una patraña para engañar a los incautos y sacarles el dinero para la buena vida de los predicadores? ¿Y no será más bien que esos pasajes que usan para defender que Dios ama al hombre están manipulados para hacer creer lo que no dice? Como ya hemos dicho, en Juan 3:16, los lobos manipulan la conjugación gramatical del verbo amar. El texto habla en pasado, pero los lobos lo cambian y lo ponen en presente y le dicen: «Ve, ahí habla del amor de Dios, de que Dios nos ama, hermano». No sea necio, pastor mentiroso, y no sea ingenuo, estimado oyente. Ahí no dice que Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida, eso no lo dice. Ahí dice que Dios amó, no que ama. No juegue con las palabras y conjugue bien los verbos, porque un verbo mal conjugado puede cambiar una doctrina, como en este caso. Le repito que el texto dice amó y los lobos dicen te ama. Y para colmo, añaden la fantasiosa frase de que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. ¿Dónde dice eso la Biblia? Muéstreme un solo pasaje que diga que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Precisamente la ira de Dios caerá sobre estos predicadores por mentirosos. Y como dice Pablo, la condenación de estos hombres es justa. Todo pastor calvinista, todo pastor adventista, católico romano, mormón, testigo, pentecostal, rabino, mesiánico, unicitario y un largo etcétera, todos estos y más verán la ira de Dios con sus propios ojos por enseñar mal este tema y por todas las doctrinas falsas que enseñan en sus iglesias. Todos estos predicadores tienen apariencia de piedad, pero son lobos bajo la ira de Dios. Con todo esto dicho en poco más de 30 minutos, estimado oyente, hemos demostrado la terrible realidad de un tema terrible: la ira pasiva de Dios latente sobre todo hombre. No puede haber dos doctrinas opuestas coexistentes a la vez, estimado oyente. O nuestra doctrina es la correcta, la ira latente de Dios, o la doctrina de Dios te ama es correcta. No puede haber dos doctrinas vigentes y opuestas a la vez. Eso es antiteológico. Lo que los lobos llaman amor de Dios, la Biblia lo llama paciencia de un Dios enfurecido para que usted tenga tiempo de convertirse por medio del Evangelio. La doctrina de Dios te ama es una de las más grandes mentiras que corren por el mundo. Con este mensaje hemos demostrado la verdad y hemos derribado la falsedad. Que conste en acta. Ahora, llegando ya al final del programa, no podemos terminarlo sin antes ir al punto central de todo mensaje. Habiendo dicho y demostrado el problema real, que la ira de Dios está sobre el hombre. Habiendo planteado la situación terriblemente mala de que el hombre está bajo la ira de Dios. Y habiendo expuesto teológicamente la mala noticia, es decir, la ira de Dios sobre el hombre, entonces ahora toca dar una palabra de esperanza. Toca ahora redireccionar todo lo dicho hacia la salvación. Toca ahora dar la salida. Toca ahora dar la buena noticia. Toca ahora llegar al cómo. Cómo escapar de la ira de Dios. Ese cómo nunca lo enseñan los pastores del día de hoy o lo enseñan mal. ¿Cómo ser librado de la ira de Dios? ¿Cómo? Pues para que usted sea librado de la ira de Dios, usted necesita obedecer los dos requisitos que el mismo Dios le da a usted en las palabras del Señor Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15. Primero, arrepentimiento de sus pecados. Y segundo, la fe en el Evangelio. El primer requisito para escapar de la ira de Dios y obtener el perdón de los pecados es el arrepentimiento. Es decir, usted debe reconocer ante Dios de forma concreta los pecados cometidos desde su juventud hasta ahora. A su vez, usted no solo debe reconocer sus pecados, sino que también debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Esto es el verdadero arrepentimiento bíblico, el primer requisito de su salvación. Obedézcalo. El segundo requisito de Marcos capítulo 1, versículo 15, para escapar de la ira de Dios, es el Evangelio. El Evangelio tiene tres partes. En primer lugar, usted debe reconocer ante Dios que merece recibir la justicia y la ira divina por causa de sus injusticias cometidas
en su vida. En segundo lugar, usted debe reconocer que la ira de Dios y la justicia divina que usted merecía recibir por sus injusticias, la recibió el Señor Jesús en la cruz. Usted debe reconocer que la ira de Dios cayó en el Calvario para hacerse justicia de sus pecados, estimado oyente. El Padre mata a su Hijo, descargando sobre él todo el furor de la ira de Dios que despierta usted en Dios por sus pecados. Jesús murió para recibir la ira de Dios que aplaca la justicia de Dios. Porque sin justicia satisfecha, sin aplacar la ira de Dios, usted no podría recibir nunca el perdón de Dios de sus pecados. Pero eso sucedió un día en el Calvario, donde la ira de Dios que usted despierta en Dios cayó sobre el Hijo de Dios y así se hace justicia de sus injusticias. Usted debe entonces, y en tercer lugar, apropiarse con su mano de fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús en la cruz, como puede ver en pantalla. Dios le manda que obedezca esto, estimado oyente, y nosotros le invitamos a que vaya a su habitación y allí, en sus rodillas, en sus palabras y descalzo ante Dios en señal de reverencia, obedezca estos dos requisitos que dice Marcos 1:15 en palabras del Señor Jesús y hágalo de forma ordenada como se lo hemos enseñado. Y entonces usted tendrá paz, perdón de sus pecados, será libre de la ira de Dios y un día recibirá salvación eterna en el reino de los cielos. Este es el verdadero método de salvación para el perdón de los pecados y ser librado de la ira de Dios. Amén. Aleluya. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje del día de hoy. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho fue suficiente para su reflexión. Para preguntas, comentarios, conferencias, clases bíblicas o consejería pastoral, si quiere, escríbanos. ministerioTinajas@gmx.es. Y para hacer su apoyo y donaciones al ministerio, por favor, hágalas por PayPal o escríbanos al correo que le hemos dado. ¿Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema? ¿Quién les habla? El pastor bautista Nikos Ricoy, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en cualquier parte del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí, en nuestro habitual programa Encuentros.